por acompañarnos un lunes más. El lunes pasado no hubo reunión porque no hubo quórum. Y voy a contarles que es culpa de ustedes. Palo para todos ustedes porque si ustedes se conectaran, pues no seríamos nada más tres, que si faltan dos, entonces ya no hay reunión. Entonces la próxima vez conéctense, son todos bienvenidos y aquí estamos para seguir conversando acerca de la historia del cristianismo. Esto no es una clase, esto es una conversación, un conversatorio sobre la lectura de un libro. Aquí nadie tiene la razón, aquí no estamos tratando de convencer a nadie de nuestro punto de vista. El único objetivo que tenemos es compartir lo que vemos, lo que sentimos, lo que leemos en este libro extraordinario de Justo González que se llama Historia del Cristianismo. Priscila, Emma, Paola, muchas gracias por estar aquí. Yo voy a callar mi teléfono para que eso no moleste. Entonces, bueno, chicuelas, cuéntenme. ¿Quién quiere hacer algún comentario acerca de dónde estamos parados en este momento en la lectura del libro? Dale, Cris. Listo, bueno, hemos ido súper despacio, entonces, perdón que vuelva a hacer la cuña, pero el propósito de ir despacio es que vamos estudiando una página. Si entran al club de lectura, no es que se tienen que leer un capítulo de 100 páginas para poder decir algo, no, vamos párrafo por párrafo, página por página. Entonces, bueno, ahora sí hablamos. Después de que estuvimos hablando sobre la persecución de los cristianos en los diferentes tiempos del Imperio Romano y de los diferentes emperadores, empezamos a hablar, y esa parte la vimos como el título de la persecución en el siglo II. Empezamos en el siglo II a hablar de la persecución, hablamos de Nerón cuando dice o dictamina que a los cristianos se les debía procesar y la pena era la pena de muerte. Y estuvimos viendo, bueno, cómo ese decreto se mantuvo durante varios regímenes imperiales, y luego, después de esa persecución, de esa fuerte persecución y de todas las muertes, vimos o empezamos a ver cómo se levantó una defensa del cristianismo, no con versículos en la Biblia, no citando la Biblia, sino con la lógica, con la razón, digámoslo. Bueno, no es que la Biblia no tenga la razón, ojo, sino sin citar versículos bíblicos, con argumentos, pena, con argumentos. Emilia, la perra de Priscila, quiere opinar. Sí, con argumentos. Y entonces vimos cómo algunas de esas personas, de esos defensores, empezaron a decir pues lo que ellos pensaban de por qué el imperio no tenía razón en acusar a los cristianos por profesar su fe. Entonces empezamos a revisar las acusaciones contra los cristianos, empezamos a revisar cuáles fueron los principales apologistas, aquí ya estoy como casi que recitando los argumentos, y ahorita estamos viendo cuáles fueron esas corrientes que pusieron en peligro la fe del cristianismo. Y ya vimos el gnosticismo, y hoy vamos a empezar con una corriente nueva que es Marción, pero no entiendo, se les llama marcionismo porque es Marción solo, gnosticismo, bueno, Marción como una persona, pero no sé si tiene como alguna forma de decirle a la gente que se unió a ese pensamiento de Marción. Entonces, por ahí vamos. Ok, gracias, Pris. Pau, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, habíamos quedado también recordando un poco acerca de la amenaza que había sido el gnosticismo para el cristianismo, ¿verdad? Porque todo lo que ellos estaban hablando, todo lo que ellos venían diciendo y que tenía mucho que ver con eh, pues con algunos escritos de la Biblia, pero que nosotros hemos llegado como a la conclusión de que todo lo tergiversaron, y vemos que pues ellos están hablando también de la salvación, pero entonces a la manera como ellos interpretaron esto, a la manera que fue como más fácil, como más convenía o como mejor parecía.
Entonces, bueno, yo creo que ya. Será- Gracias, Pau, y es súper importante lo que nos acaban de comentar Priscila y Paola, porque no solamente había una oposición fuera del cristianismo por las personas que no eran cristianas, que se oponían radicalmente a la predicación del Evangelio, sino que ahora el cristianismo se enfrentaba contra un enemigo aparentemente interno. Personas que conociendo la escritura decidieron añadirle, decidieron interpretarla con base en sus pensamientos, en su doctrina, en su lógica. Y ese es uno de los peligros más grandes que enfrenta el cristianismo, como nos está diciendo Pau. El gnosticismo fue casi desastroso para el cristianismo. Parecía tan lógico, parecía con tanto sentido, que evidentemente los cristianos tuvieron que comenzar a argumentar por qué el gnosticismo no era lo correcto, no era la verdad, no era la verdadera lectura que había que hacer de la palabra. Y hoy nos presenta Justo González a otra joya de la historia del cristianismo, al gran Marción. Hablemos de este primer, bueno, eh, tristemente tenemos solo una hora, pero cuéntenme, empecemos párrafo por párrafo, ¿qué les parece a ustedes lo primero que dice? Este primer párrafo, ¿qué les llama la atención, Pau? Y después Pris. Bueno, En cámara lenta. a mí me llama la atención que dice acá que era hijo del obispo de Sinope. O sea, y cuando nosotros pensamos en obispo, estamos pensando, no sé, o sea, las personas que son Palabras mayores. exacto, que son líderes de iglesias, que conocen la palabra. Entonces, imagínense que uno teniendo, uno llevando la palabra, el mensaje de salvación y todo, y el hijo le salga por ahí y escuchando todo el tiempo el cristianismo, el evangelio, y de pronto salga siendo gnóstico o inventando cosas de las enseñanzas que uno pues le ha enseñado a él, ¿verdad? Entonces, a mí sí me llama mucho, mucho que él siendo hijo, y sobre todo que aquí nos alcanza en el primer párrafo a decir que todo este tema que él desarrolló, pues logró captar gente, muchos seguidores, lograron y se logró sostener por muchos siglos, o sea que lo que él estaba enseñando pues era muy atrayente para las personas, me encanta lo que adelante. Gracias, Pau. ¿Qué quería comentar, Pris? Bueno, en complemento con lo que dijo Pau, sí, también me llamó lo mismo la atención que Marción era un hijo de un obispo en la región del Ponto, de donde venían mis antepasados. Y me llama mucho la atención que él, además de tener, de saber, de conocer, porque me imagino que con su papá conoció, él decide, o según Justo, él decide primero armar una iglesia, pero armar una iglesia en donde, perdón, qué pena, ya va, que Marisabel también está en un momento de crisis, los animales y los niños. Entonces, él decide armar una iglesia, pero decide armar una iglesia, además con los argumentos que vamos a ver más adelante, en donde si el mundo, en donde, pues él, según palabras de Justo, si que era un Dios, o sea, bajo una concepción de un Dios malo o ignorante. Entonces, a mí me llama la atención uno cómo puede armar una iglesia, o sea, ¿a quién estás invitando a adorar? Ven y adoremos al Dios que yo me he inventado, que es malo o ignorante. Y la gente lo seguía. Ven y te invito a adorar ese Dios. Ok, pero todavía no hemos llegado ahí, Pris, te estás adelantando. Y me parece que antes de pasar a ese punto que es muy, pero muy importante, no resta, no sobra, perdón, destacar qué era lo que le desagradaba a Marción.
Porque Marción no se inventó esto, no se inventó una nueva iglesia, no se inventó una nueva religión, porque sí, por malo. Resulta que Marción tenía dos antipatías. La primera, al igual que el gnosticismo, contra el mundo material, y la segunda, contra el judaísmo. No quería el mundo material, no quería a los judíos, y entonces su decisión fue predicar lo que a él le parecía. ¡Qué peligro! Advertencia para todos nosotros, los que nos decimos creyentes. Nosotros no podemos pelear con lo que dice la palabra. Y entonces este hombre dice Justo González que su doctrina combina esos dos elementos, y cuando la gente empezó a ponérsele dentro de la iglesia, pues él armó su iglesia. Me da la gana, punto. ¿Qué iba a decir Cris? Sí, y el libro dice que él pelea contra el mundo material y pelea contra el judaísmo, pero además, hay un peligro que yo veo que pues lo podemos ver más adelante, y es cuando a ti no te gustan las cosas que hacen los hombres y culpas a Dios de las cosas que hacen los hombres. Entonces, es como la gente que dice, no, yo no creo en Dios porque la iglesia ha hecho tal y tal y tal y tal cosa. Entonces uno dice, ya va, o sea, Dios es una cosa y los hombres y la forma en la que tú percibes el mundo a través de tu subjetividad es otra cosa. Primero vamos a conocer qué dice Dios acerca de ese mundo, pero no, a él no le gusta el mundo material como él lo percibe y no le gusta el judaísmo, por tanto se inventa una figura de Dios que ya la vamos a ver más adelante. Exacto. Ahora sí, entremos al segundo párrafo y veamos en qué consistía esa doctrina. ¿Quieren leer? ¿Quiere leer alguna de ustedes? ¿Quiere que lea yo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién quiere leer? ¿Quién? ¿No? Yo puedo leer. Listo. Segundo párrafo. Como ya hemos dicho, Marción pensaba que este mundo era malo y que por tanto su creador debía ser un dios, si no malo, al menos ignorante. En lugar de inventar toda una serie de seres espirituales al estilo de los gnósticos, lo que Marción propuso era mucho más sencillo. Según él, el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Hay un Dios supremo que es el Padre de Jesucristo y un ser inferior que es Jehová. Fue Jehová quien hizo este mundo. El propósito del Padre no era que hubiera un mundo como este con todas sus imperfecciones, sino que hubiera un mundo puramente espiritual. Pero Jehová, o bien por ignorancia o bien por maldad, hizo este mundo y en él colocó a la humanidad. Ok, una mente inquieta, una persona creativa. Está complicado, o sea, vamos a pensar un poco, porque señalaba Paola, él tuvo muchos seguidores. ¿Por qué la gente le comió el cuento a Marción? Porque veamos, no sé, antes de yo seguir hablando, pues no me encadeno. Cuéntenme ustedes qué tienen que decir en este punto. Pau está que se habla, que le salen carteles, globos de pensamiento, y tengo que decirlo. Dale, Pau. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno está viendo siempre que, o sea, si tú hacías algo, pues Dios te castigaba, ¿cierto? Entonces, claro, imagínense la gente de esa época leyendo todo eso, este Dios, y viendo a Dios como ese Dios castigador, y viene este hombre y dice, no, que es verdad, que este era un Dios malo, que lo que hacía era castigar por todo lo que por lo que tú hacías, pero entonces como nosotros, como Dios es un Dios de amor, entonces este Dios no puede ser ese Dios real, ese Dios que está por encima, tiene que haber otro, y de verdad que, mira, o sea, eso no está como tan alejado de la realidad, que si tú le empiezas a ver otra persona puede decir, oye, ¿verdad? Porque a mí siempre me han dicho, oye, pero sí, yo veo que ahí ese Dios era como malo, mandaba a matar un poco de gente por allá en los pueblos y que no les importaba que los niños murieran. Ese Dios que habla ahí es bien malo. Entonces, pues
yo pienso que, claro, para las personas era como más fácil, más sencillo aceptar, sí, este era un Dios malo, pero no es el Dios, o sea, es un Dios más chiquito, algo así. Ese Diosito. Ok, gracias, Pau. ¿Qué iba a decir, Pris? ¿Tú ibas a decir algo? Pues que todavía yo escucho gente decir que el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento no tiene relación con la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento, como si no tuviera nada que ver lo uno con lo otro. Y, y es un pensamiento recurrente, además, porque yo me acuerdo una vez una conversación que tuve con alguien que me dijo, pero es que yo no puedo creer en un Dios que se denominaba Jehová de los ejércitos. Imagínate, Jehová de los ejércitos. O sea, todo el tiempo masacrando, aniquilando a pueblos enteros, a naciones, no sé qué. Entonces decía, yo no entiendo qué tiene que ver el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. ¿Y para qué? O sea, es un Dios bipolar, es un Dios que se arrepintió. ¿Qué es esto? Entonces, y ya teniendo toda la historia lista, toda la historia escrita, que uno lo pudiera analizar y ser juicioso. Ahora imagínense, pues en esa época que no estaba todo esto escrito, mmm, pues me imagino que por eso fue tan popular, porque si hoy en día mucha gente piensa de esta manera, con toda la historia explicada y argumentada y ya entendiendo la razón, ahora cómo sería antes. Sí, es complicado ese match. No es fácil entender. Yo no sé si a ustedes les pasó. Yo sí me confieso aquí sin ninguna vergüenza. Yo la primera vez que leí el Éxodo juiciosa, no desde el intelecto, sino ya desde la fe, pilas, habiéndome leído 4 veces antes, yo agradezco tanto ese consejo que me dieron. 4 veces antes el Nuevo Testamento y luego le entro al Antiguo Testamento y leo en Éxodo ese episodio en que Jehová le dice a Moisés el tema del cordero, cojan el cordero y unten la sangre, pero los primogénitos de los egipcios murieron. Yo tuve que cerrar la Biblia y decir, Señor, perdóname, pero no entiendo esta vaina. O sea, de verdad, matas a los hijos de los egipcios para salvar a este pueblo de miércoles judío, que además más desobedientes y más rebeldes y necios y todavía, ay, no entiendo. No es fácil. Yo alguna vez le comentaba a alguien es que el Dios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento parece que Dios hizo un cursito de manejo de la ira. Y entonces después de haber hecho su cursito de manejo de la ira, ahí sí, se calmó, vamos a perdonarlos. Pero si uno no, o sea, realmente entender esto, no es aún hoy, siglo XXI, tan fácil. Cuando uno no entiende cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios. ¿Qué va a decir Pris? Ahora, todas concordamos en que no es fácil hacer el match entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, pero ninguna se ha inventado una religión nueva, ni ha puesto cosas, se ha inventado cosas que ni siquiera el mismo texto sagrado que tú usas como base ha dicho. Entonces, allí es cuando yo veo la dificultad con Marción, porque ok, no entiendo las cosas, vamos a estudiarlas, vamos a revisarlas, pero ya tú inventarte un poco de cosas que no dice ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, y ya tú inventarte que el Padre Jesucristo no es el mismo que el Dios que estaba en el Antiguo Testamento, y tú decir que entonces él era un ignorante y que era todo ese poco, o sea, ya ahí es como que, espérate, no way, te estás pasando te estás tomando unas atribuciones que, que, que luego no entiendo cómo tú terminas fundando una iglesia, otra vez ya eso no es spoiler porque ya está en el párrafo anterior, invitando a gente a adorar al Dios que tú te inventaste, qué responsabilidad tan grande, porque tú estás jugando con la fe, estás alterando las cosas, o sea, me parece súper peligroso y
es un riesgo que hoy todavía, pues uno ve que la gente hace las mismas cosas. Entonces me encanta que hagas el llamado de atención porque una cosa es que no entiendas las cosas, pero si no entiendes las cosas, o sea, no te pongas a inventar. Primero intenta entender lo que estás tratando de creer y luego ahí sí dices, bueno, mira, no estoy de acuerdo, pero no inventes y engañes a la gente, que es lo que yo veo que hizo Marción. Yo no sé si lo hizo con alevosía o él sintió Lo que le haya estaba hecho haciendo mala bien a la gente. humanidad. Yo creo que es lo segundo, Pris. Yo creo que Marción, porque la salida fácil es yo no creo y punto. Y sencillamente me voy, no sé, o con los gnósticos, o me voy con los judíos, o me voy con quien sea, me voy con cualquier otra gente. Pero de ahí, o sea, a inventarse, es que me parece que esto es lo más riesgoso. Yo creo que Marción quizá fue un hombre piadoso que quiso entender, pero como todo esto es espiritual, entonces, hey, venga, ahí está la dureza de nuestro corazón. Cuando ya no quiero aceptar, y entonces, como dice la misma palabra, bueno, tome, crea lo que usted quiera. Pero la gente piensa que está creyendo bien. Y no creo, de verdad, honestamente, de corazón, no creo que lo haya hecho por mala intención. Pero lo hizo y además menospreciando al Padre de Jesucristo, que Jehová se le salió de las manos, Jehová se puso creativo y bueno, ay Jehová, ¿qué hiciste? O sea, no sé cómo se habrá imaginado esa relación entre Jehová y el Padre, ¿qué iba a decir Pablo? Tú te puedes imaginar qué habrá pensado su padre cuando empezó este hombre a decir todo esto. Yo no me imagino la pelea. Entonces ahí él habrá dicho, claro, los padres, lo que dijo Jesús era verdad, los padres se levantarán contra los hijos se levantarán contra los padres. Yo pienso, Adri, que, o sea, este hombre, Marción, es que su papá era obispo, o sea, debería de traer una enseñanza desde chiquitico, porque es que el papá no era cualquier persona, imagínate, era obispo. Y entonces, como que de pronto desbordarse y salirse a contar todo esto, y tenía que ser un hombre también con una elocuencia y un poder de convencimiento tremendo, porque fundó iglesia, porque no es o sea, y lo están mencionando acá. Exacto. O sea, que fue algo importante dentro de la historia del cristianismo. Pris, cuéntanos. Sí, y además me llama la atención que él dice que el Padre de Jesucristo es el Dios supremo, que es bueno, pero él, ese Padre, inventó a Jehová. Y Jehová es como el duendecillo que hizo un poco de travesuras, exacto, y es el malo, y es el, pero entonces No, es ignorante, malo e ignorante. el Dale, malo, dale chance a Jehová. Jehová es el malo y el ignorante, eh, y se le escaparon las cosas de las manos. Entonces, me llama la atención porque ¿cómo sacó él eso? O sea, ¿qué fue lo que habrá leído él? Porque yo no encuentro algo en la Biblia que me haga pensar que el Padre, o sea, yo lo estuve pensando mucho y yo dije, ¿en dónde en la Biblia uno pudiera pensar que el Padre de Jesús es el Dios supremo y ese Dios supremo creó a Jehová y a Jehová o sea, son dos seres diferentes? Cuando uno lee los salmos, cuando uno lee los profetas y cuando uno lee el Nuevo Testamento y cuando uno lee a Jesús, Jesús habla de ese mismo que hizo la ley, de ese mismo que creó el cielo y la tierra, de ese mismo padre de los patriarcas como su padre. Entonces yo digo, ¿por qué él dice que son dos diferentes? Porque, o sea, ¿de dónde? ¿Qué versículo leyó? No encuentro el fundamento para eso. O sea, simplemente él decidió decir que eran diferentes porque yo veo que Jesús habla del mismo Padre, o sea, de su Padre como el Dios que escogió que él tenía que venir por la casa de Israel, por la casa de Judá, ta, ta, ta. Él habla, Jesús habla
de las profecías que se cumplen, o al menos las evangelistas dan testimonio de las profecías que se cumplieron en Jesús y de cómo toda la historia tiene una línea, una sola línea. Entonces, por eso no entiendo de dónde se agarró este señor. O sea, me parece jalado de las barbas lo que él está diciendo y no encuentro el fundamento. Bueno, aquí yo sí quiero decir algo. Yo creo que nosotras que nos hemos congregado en una iglesia llamada Palabra Viva y hemos aprendido a estudiar la Biblia por la Biblia y hemos aprendido que todo tiene concordancia, quizás para nosotros, a nosotros se nos olvida, y perdónenme que lo diga así, pero se nos olvida tener la humildad de entender al otro que no está viendo las cosas como nosotros. Entonces, si nosotros hemos tenido la suerte de ver que todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene una correspondencia directa del Antiguo Testamento, que es, mejor dicho, la palabra cumplida, pues decir así tan tajante que loco, mucha gente lo hace. Y pilas, nosotros no estamos exentos de hacerlo. A nosotros también se nos han volado los tapones. Nosotros también podemos decir nuestras cositas locas. Entonces yo creo que yo personalmente, Adriana Pedrosa Ardila, mi decisión es, pilas, hermana, hay que tener humildad ante la palabra, porque yo me puedo inventar cosas como ha ocurrido, no solamente con los gnósticos, con Marción, sino hoy, en absolutamente todas las congregaciones y todas las doctrinas. Yo les garantizo, es más, les apuesto lo que quieran a que una vaina loca se inventaron. Y entonces sale la gente de esa congregación, de esa doctrina, hablando de eso como si fuera una verdad absoluta. Entonces, sí, o sea, ¿cuál es? Para mí, más allá de criticar a Marción, que de repente nos puede parecer muy loco todo, pero hubo gente para quien tuvo sentido. Pero más que criticarlo a él, yo giro el espejo hacia mí, porque yo veo que definitivamente nosotros somos, como seres humanos, no estamos exentos de equivocarnos y de inventar cosas y de tratar de buscar una doctrina genial, una visión genial, y nos parece lógico que sea así. Y lo más peligroso del mundo, cuando a nosotros nos parece lógico algo de nuestro pensamiento, ay, hijo de madre, para que alguien nos saque de eso, para reconocer que estamos equivocados, eso es un ejercicio de demasiada humildad. Entonces, no sé, veamos algo más. ¿Qué quiere decir? Bueno, no sé, Pau como que está ocupada. Pau, ¿quiere leer el siguiente versículo? Que ya va, que dice Pris antes de seguir. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que el ejercicio de entender de dónde se sacan las cosas es interesante, por lo menos a mí me gusta. Cuando nosotros vimos lo del gnosticismo y recordamos las cartas de Pablo, dijimos, claro, se pudo haber malinterpretado la carta de Pablo de esta y esta y esta forma por esto y aquello. Y uno dice, ah, claro, esto fue. Pero por lo menos en este caso yo no veo como un fundamento No, te lo digo, vamos a hacer el ejercicio de Exacto, es por hacer el marginarnos aquí ejercicio. todas. Es por hacer el ejercicio lo que me parece interesante Chévere. porque uno dice, uno cómo llega a ese pensamiento agarrando qué frase de la Biblia para distorsionarlo, porque incluso nos enseña a nosotros, mira, pensando de esta forma podemos cometer el mismo error. Marcionémonos. Listo. Propuesta número 1. Jehová no es Dios, Jehová es un ángel. Cuando Jehová le habla a Abraham en el Antiguo Testamento, si no estoy mal, capítulo 18, 22, a lo largo de ese discurso se nombran 3 veces, se nombra a Jehová, se nombra a Dios y se nombra al ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Por lo tanto, yo puedo decir,
Jehová no es Dios, es un ángel. Y en la carta a los hebreos nos dice que Jesús es muy superior a los ángeles. Los ángeles son seres creados y Jesús está muy por encima de ellos. Y los ángeles sirven a Dios, que son vientos y llamas de fuego que están al servicio de Dios. Ya por ahí nosotros podemos tener una idea de dónde puede haber sacado Marción, que de hecho no está equivocado, que Jehová no es Dios, es un ángel. Emma Paola, cuéntanos. Adri, pero yo, bueno, yo entiendo que él, No, también entiendo diferente, Adri. El porque, ángel de Jehová, o sea, Jehová tiene un ángel. ¿Qué significa Jehová? O sea, ni siquiera Jehová es un nombre, es el gran yo soy. Entonces, el ángel del gran yo soy es X. Entonces, por eso me parece raro porque ese ángel no sabemos qué nombre es, pueden ser algunos nombres, pero yo entendía que el ángel de Jehová es el ángel enviado por Jehová. Y ese Jehová, pues, era el Dios, o sea, Dios, el Padre. Entonces no entendí. O sea, tú piensas que Jehová es el Padre. No es que Jehová es el Padre, es como le llamaban para decirle de alguna manera. Ok. ¿Qué iba a decir Pau? no, que para mí, o sea, yo a él no lo, o sea, no lo respaldo de dónde saca todo esto, porque es que él no era un neófito en todo este tema. O sea, él trae unas enseñanzas, entonces es algo que yo no me gusta lo que me enseñaron y entonces voy y me invento otra cosa, porque es que, o sea, el tipo era, yo estoy insistiendo, era hijo de un obispo. Pero un obispo es un servidor de la iglesia que puede, pilas, es que yo trato de hacer el ejercicio de entender que como nosotros vemos las cosas hoy y con las bases que son diferentes, mis bases de hoy son diferentes a las de hace 3 años, a las de hace 6 años, a las de hace 20 años. Son fundamentos diferentes. No todo el mundo hace este ejercicio de sentarse, tomarse el tiempo de revisar la escritura, de además de hablar entre iguales, cuando Adri, nosotros, ajá, Ignacio de Antioquía, que era un obispo, ¿no? Sí, sí, O sea, y fíjate que cuando él iba camino a su ejecución, toda la gente que llegaba a él y todas esas cartas que él dejó, entonces era, o sea, por eso yo lo comparo al papá de Marciano, también debió ser un hombre donde le dan ese título, un hombre que también conocía las escrituras, conocía el evangelio, lo enseñaba y todo, y entonces es su hijo que estaba ahí pegado de él y que él se preocupaba porque las otras almas se salvaran y entonces el hijo que sale inventando todo esto, o sea, él eso no lo, se es que tuvo que, Pau está indignada, porque le parece tenaz lo del hijo. yo Pau sí, dice, no, esa es claro, yo sé, Pau, que tú tienes miedo de que Samuel o Alex se te tuerzan, el temor de todo padre. Pero yo le digo algo, mire, entonces, y tú que María Isabel se tuerza, no, es María Isabel sí inventó una doctrina, ay, pero oh, no te estoy a inventar nada mal. Pero para mí hay algo importante, entonces igual Ignacio también se equivocó, igual Pedro se equivocó, Pablo se equivocó, todos, absolutamente todos, como seres humanos fueron falibles. Al punto que estando en la carta del apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesús en la Biblia, y que se supone que si está en el canon bíblico, pues eso es palabra inspirada por el Espíritu Santo, hay gente que osa decir que ese Santiago que no sirvió ni para miércoles porque hizo esto y intentó judaizar a la iglesia, está en el canon. Me muero de pena. Pero ahí está, entonces, ¿entienden cómo todos nos equivocamos en algo, cómo todos fallamos? Entonces, pero pilas, cada uno de nosotros, y esto es lo importante en este ejercicio,
nosotros podemos pensar lo que mejor deseemos. Yo no voy a convencer a Paola y a Priscila ni a ninguno de los que nos están escuchando. Yo creo que mi postura para mí, que ese tema de la humildad y de reconocer pilas, le pasó a Marción. Te puede pasar a ti, muñeca. ¡Susto! Uno cree que no, pero puede pasarnos. Entonces, sí, Marción cogió y se inventó eso. Loquito Marción o lo que sea Marción, pero vamos a seguir, porque él dice, bueno, ¿quién termina de leer la página 36? El último, dale, Pau. Dice, esto quiere decir que que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero no del Dios Supremo. Es muy chévere. Sino de ese ser inferior llamado Jehová. Jehová es un Dios celoso y arbitrario, que escoge a un pueblo por encima de los demás y que está constantemente llevando la cuenta de quien le desobedece para tomar venganza. En una palabra, Jehová es un Dios de justicia. Hasta ahí yo sigo. Si quieres, siga, menos que quieran decir algo en este punto. Bueno, lo que vemos es que está clasificando al Dios, ¿verdad? Entonces está colocando que el del Antiguo Testamento, ese no es un Dios, sino como que es un súbdito de Dios que se llama Jehová, ¿cierto? Y que se puso como a inventar y creó este planeta, esta humanidad, de pronto se puso a jugar y ahí inventó, y entonces... Estaba separando la ropa blanca de la de color y yo Exactamente. volvió loco. Sí, y es un Dios que, o sea, lo que estábamos hablando, lo que se ve en el Antiguo Testamento, de que, bueno, si tú hacías algo, pues Dios te castigaba. Entonces, él lo está como concluyendo acá. Dice, frente a Jehová y muy por encima de él, según Marción, está el Padre de los cristianos. Este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor. Este Dios no requiere cosa alguna de nosotros, sino que nos los ha dado todo, nos los da todo. Inclusive la salvación gratuitamente. Este Dios no establece leyes, sino que nos invita a amarle. Este Dios, en fin, se ha complacido de nosotros, criaturas de Jehová, y ha enviado a su Hijo a salvarnos. Jesús no nació de María, pues que tal cosa le habría hecho súbdito de Jehová, sino que apareció repentinamente como un hombre maduro en época del emperador Tiberio. Naturalmente al final no habrá juicio alguno, puesto que el Dios Supremo es un ser absolutamente amoroso que nos perdonará sin más. Pris va a hablar. Que se arranca los pelos así. No, que a mí me llama la atención cómo él se molesta porque que Dios escogió a un pueblo por encima de los demás. O sea, claro, cuando uno lo ve así, sin entender para qué, cuál era el propósito de haber escogido ese pueblo, eh, uno se puede llenar de celos y de envidia y decir, ay, sí, es que los judíos que se creen, que no sé qué, cuando no entendemos que pues el propósito de escoger ese pueblo es para traer a Jesús. Entonces, o sea, hubiera pasado lo mismo si hubiera escogido a Colombia, a Venezuela. Hubiese pasado exactamente. Tenía que escoger a alguien para poder traer, porque pues el Hijo de Dios iba a venir de alguien. Entonces, pues fueron los judíos en esta ocasión. Pero me da risa que dice, me llamó la atención eso porque yo he escuchado ese argumento. O sea, pero ¿por qué él escogió eso? Y ve como que si y la gente ve al pueblo de los judíos, el pueblo judío como si fuera que Dios tiene una preferencia porque ellos se lo ganaron porque eran mejores que los demás por sus propios méritos, cuando lo que nos enseña la Biblia todo el tiempo es que la embarraron hasta decir, no más, o sea, creo que escogió al pueblo más infiel, más rebelde no pudo ser. Y para darnos el ejemplo de cómo es nuestro corazón y cómo estamos nosotros, que a pesar de que tenemos un Dios que nos quiere amar, bendecir, etcétera, nosotros todo el tiempo le damos la espalda y buscamos la primera oportunidad para irnos a arrastrar a otras cosas y a otros placeres y en fin. Entonces, cuando uno ve como
cuando uno ve las cosas descontextualizadamente, se le mete la cizaña y se pone celoso y se pone así envidioso. Entonces creo que, como dijo Adriana ahorita, sí, eso le pasó a Marción, pero nos puede pasar también a nosotros. Y estoy segura que nos ha pasado por ver las cosas fuera de contexto, bajo solamente mi óptica y ya. Sí, y ni siquiera nos damos cuenta. A mí también hubo algo que me llamó la atención, y fíjate que esto sí lo habla él con base en el Nuevo Testamento, porque él dice que Jesús, o sea, que el que envió apareció repentinamente, que por eso él no podía haber nacido de María. Claro, porque como en el Nuevo Testamento no habla de la niñez de Jesús, solamente habla cuando por allá se le perdió a María y a José, que lo encontraron en el templo, ¿cierto? Y que ya después relata es cuando ya Jesús está grande. Entonces él dice que repentinamente, ay no, pero imagínate, si tú empiezas a hablarle a una persona que no conoce o que conoce, también te dice, no, pero mira las bases, porque él no puede provenir de María, porque mira que, porque en las escrituras no está todos los detalles de su niñez, de cómo comenzó a crecer, de lo que él estaba haciendo, sino que aparece, claro, apareció repentinamente porque él vino directo allá lo mandó el ángel este o algo, no sé, yo inventando. Como un puntor cuando lo manda a la tierra. Ah, Entonces, ahí veo que fíjate él cómo está tomando partes del Nuevo Testamento para argumentar lo que él está pensando y lo que fue que agradó a muchas personas. pero Pablo, lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido, porque si Marción nunca se leyó el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, si yo me leo solamente Marcos y o Juan, pues Jesús apareció de la nada. Ya, porque ni Marcos ni Juan hablan de cómo el ángel se le apareció a María y le dijo, o se le apareció a José y le dijo. Entonces, fregado, fregado porque si no tienes todo el contexto, puedes caer en ese error. Y eso fue lo que le pasó a Marcioncito. Ahora, lo tenaz es que diga que al final no habrá juicio alguno, porque pues Jesús sí habla del juicio, las cartas apostólicas hablan del juicio, Apocalipsis habla del juicio, la ley y los profetas hablan del juicio, pero aún así todas estas ideas de Marción siguen tan vigentes hoy que es alarmante que 2000 años después todavía la gente diga, yo no creo que vaya a haber juicio, Dios nos va a perdonar a todos. Ajá, ajá. Todavía existe esa visión y pilas dentro de la iglesia cristiana. No de los que no conocen, sino personas que han sido formadas dentro de la iglesia cristiana. Que dice Pau que está así como que me quita. Dale, Pau, abre el micrófono y habla con confianza. Ah, porque nosotros vemos todo el que se muere, el pésame está en el reino de los cielos. Ay, ya se fue con papito Dios. Ya Y el está con... tipo era ateo. No, es en serio. Él lo escucha. El tipo era ateo. Si había algo que aborrecía a ese hombre era el cristianismo y al Dios cristiano, pero él está ahorita con papito Dios. Ok, son cristianos. Entonces, no, o sea, esto que pensó Marción, lo siguen pensando ahora. ¿Quién quiere seguir leyendo? En los que están conectados por Facebook, perdónenme, es que no puedo ver Facebook, lo tengo absolutamente congelado, perdónenme. Pero espero que estemos transmitiendo bien. ¿Quién quiere leer el siguiente que Paola? Tienes el micrófono cerrado. Que leas tú, que leas tú. ¿Leo yo? Listo. Me voy con el siguiente párrafo. Todo esto quería decir que Marción tenía que deshacerse del que hasta entonces había sido la parte principal de las escrituras cristianas. Si el Antiguo Testamento era palabra de un ser inferior,
No podía leerse en la iglesia, ni podía tampoco ser la base de la enseñanza cristiana. Por tanto, Marción compiló una lista de libros que deberían ser, según él, las escrituras cristianas. Estos libros eran el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo. Papito, si usted se leyó el Evangelio de Lucas, Se leyó el Evangelio de Lucas, con más razón. Marción, ya. Qué fuerte con J. Las epístolas de Pablo, puesto, y además de Pablo, que más judío imposible. Ajá. Puesto que Marción pensaba que Pablo era el único entre los apóstoles que había comprendido verdaderamente el mensaje de Jesús. Los demás eran demasiado judíos para entenderlo. Quiere decir, Pablo que dice, soy hebreo de De hebreo. Hebreos, en cuanto a la ley fariseo. ¿Qué quiere decir entonces de todas las citas del Antiguo Testamento que aparecen en Lucas y en las epístolas paulinas? Naturalmente, tales citas no podían ser genuinas y por tanto Marción llegó a la conclusión de que habían sido incluidas en el texto sagrado por judaizantes que trataban de adulterar el mensaje de Pablo de Lucas. La teoría de la conspiración desde Loco, los inicios. eso es loco. Hoy Les, todavía. les recuerdo lo que les dije hace poco. He escuchado personas que dicen que Santiago era judaizante y entonces menosprecian la carta de Santiago y Ajá. eso está en las escrituras. Entonces, solamente Marción se volvió loco y dijo que vale, que no vale. No. Seguimos en las mismas. La historia sirve para que nosotros aprendamos de ella, para que nosotros no estemos cometiendo el mismo error una y otra vez, que lo vamos a hacer inevitablemente, somos humanos, la vamos a embarrar, pero al leer esto, yo no sé ustedes, pero yo me hago tan consciente de lo vulnerables que somos porque podemos decir, no, este fulano, no, es que a mí Pablo no me gusta. Qué vaina, a mí Pablo no me gusta. Yo, Pablo, tú tienes un problema. Sí. Mami, Pablo me parece que tenía un problema con el sexo, la falta de sexo lo tenía mal. Pero, porque Pablo es así, tan que... Pero no, claro, si yo saco de contexto a Pablo, con todo lo que realmente engloba el mensaje de Pablo, pues hoy me voy a empezar a decir bobadas. Pero toda la escritura, y fíjese algo muy importante, quiero, antes de darle la palabra a Priscila, quiero hacer esta acotación. En este punto todavía no existía el canon bíblico. Eso es muy importante. Priscila, no me mires, no me grites con esos ojos. No, no te grito. No es que te grito. No Yo digo, existía el canon porque pues estaba lo de, ¿cómo que se llama? El Concilio de Nicea, ahí es donde se decide. Pero lo que he leído en otro libro que se llama Origen de la Biblia, algo así, es que no había un canon, pero habían unos libros que ya estaban determinados, digamos, los judíos ya leían la ley, los profetas y los salmos, siempre los tenían y eso era lo que leían, y creo que había pruebas de que en las sinagogas donde ya se reconocía a Jesús como el Mesías, se leían esos libros, la ley, los profetas y los salmos, y algunos evangelios. Entonces no había un canon, pero ya había como algo previamente concertado que contenía la palabra de Dios y se guiaban por allí. Entonces no había un desorden absoluto como uno cree, sino que eh, ya se habían establecido ciertas, ciertos escritos como, bueno, los escritos que tenemos que tomar como referencia. Entonces, no es un canon, pero es como cuando tú tienes una tradición, es como la tradición, más o menos.
ay, las cosas se hacen así y ya todo el mundo sabe cómo se hacen. Entonces luego cuando llegó el concilio de Nicea, pues esas cosas que ya venían haciéndose fueron las que se canonizaron. Es a eso a lo que me trato de referir. Entonces no siento que tampoco es que hubiese un desorden absoluto, es más, el mismo este loco está diciendo que él tenía la carta de Lucas y tenía las cartas de Pablo, y estamos hablando en el siglo segundo, y es esta información la que encontré en este libro del origen de la Biblia, que lo voy a postear para que el que lo quiera revisar, tenga la cita. Vale, entonces podemos hablar de ese punto cuando lleguemos a esa parte, a ese apartado que hace Justo González, que es la respuesta de la Iglesia, el canon bíblico. Pero vamos a seguir avanzando en este punto, en esto que nos estaba contando Justo González. Pau, ¿tú querías decir algo? ¿No, Pis? ¿Tú qué más querías decir, Priscila? En eso que leíste en donde él dice que Lucas no quiso decir tal cosa, sino que seguramente fueron los judaizantes que metieron allí su cizaña. Qué peligro cuando uno de sus suposiciones sin sustentos y sin pruebas dice que mi suposición es la verdad, porque aquí estamos suponiendo todo el tiempo, yo supongo, pero yo tengo que ser responsable y decir, miren, yo supongo esto, no sé si eso sea, pero me suena, me parece, y contrastarlo siempre con lo que dice la palabra, pero qué peligro cuando yo digo, no, esto es así, punto, porque yo lo digo, y es la verdad. Entonces, eso me llamó la atención. Ok, súper. Gracias, Pris. Y a mí me parece tenaz, o sea, realmente hacer una selección de qué creo y qué no creo de un texto bíblico, de las cartas de Pablo, del Evangelio de Lucas, menospreciar lo demás. Y creo que es un peligro que está enfrentando la Iglesia aún hoy día. El solo hecho de que en algunas iglesias se tome un solo libro y no se lea lo demás, de que nosotros mismos como cristianos no nos demos a la tarea de leer la palabra. Y hago la cuña, todos invitadísimos. Los miércoles estamos haciendo el estudio del Evangelio de Juan. Apenas vamos a empezar el capítulo 2. 9 de la mañana en Buscando a Jesucristo. Esto nos ayuda a nosotros a mirar la escritura, no como a mí me parece, sino es un ejercicio que nosotros hacemos para mirar la palabra de Dios, tratando de entenderla desde el pensamiento de Dios. Los jueves estamos tratando de juntos averiguar qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, solo por la Biblia y solo con lo que dice la palabra. No decir algo y apoyarlo con versículos, sino ver qué dice cada versículo. Y los viernes estamos con el grupo de Hechos, con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, y nosotros como creyentes tenemos una obligación, conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice Pris? Que con relación a lo que tú estabas mencionando ahorita, que también es un peligro solamente quedarme con un libro de la Biblia, pues digamos que uno hace eso, ¿no? Y uno ve corrientes que son, por ejemplo, yo soy Paulino no, Paulino, sí, de solamente me guío por las cartas de Pablo y ya, y el resto de la Biblia, pues no existió, o soy Juanino, o soy no sé qué, cuando en realidad, si somos cristianos, lo que deberíamos ser es cristianos, o sea, seguir la palabra de Jesucristo, no lo que dijo uno y lo que dijo el otro. Entonces, nada, quería recalcar y complementar eso que dijiste con ese ejemplo. Gracias, Pris. Y fíjense que justo termina diciendo, al igual que el gnosticismo y quizás más, Marción y sus doctrinas representaron una seria amenaza para el cristianismo del siglo segundo. También él negaba la creación, la encarnación y la resurrección final. Pero aún más, Marción llegó a organizar su propia iglesia
con sus obispos rivales de la otra iglesia, y por tanto sus enseñanzas tendían a perpetuarse. Y la propaganda marcionita dentro del resto de la iglesia era impresionante, sobre todo porque sus doctrinas parecían tan sencillas y lógicas. ¡Auch! Pelipilas con lo que suena sencillo y lógico, porque yo he escuchado cosas que suenan sencillas y lo confieso. Yo confieso en este momento, yo he creído esas cosas. No lo que está diciendo Marción, pero he escuchado explicaciones sencillas y lógicas de determinados puntos y he dicho, oye, esto es verdad, y he hablado de eso como si fuera verdad. Por eso es que tenemos esta responsabilidad de leer la palabra y de ser humildes ante la palabra. ¿Qué quiere decir Pau? Bueno, terminando esto, bueno, no sé si esto es capítulo o qué será, pero aquí estamos viendo cómo la iglesia, o sea, cristiana, a pesar de todos estos ataques, que no han sido, o sea, como que un ataque sencillito y ya pasó, o alguien que aparece, o sea, han sido ataques fuertes porque mira que aquí dice cómo se organizó este hombre con iglesia, con obispos, seguidores, y que duró muchos siglos, pero a pesar de todo, vemos la fidelidad de Dios también de cómo ha permanecido la iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia cristiana de verdad, con tanto al tema el verdadero evangelio, de la noticia, el mensaje de las buenas noticias. Y sí, me llama mucho la atención eso, o sea, por todo lo que ha tenido que pasar, y que los primeros siglos fueron ataques bastante grandes. Sí, señora, gracias por ese aporte, Pau. Y como le dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero yo siempre trato de ver un poco más mi responsabilidad como creyente. Yo tengo que ser, primero, conocer la palabra y ser humilde ante la palabra. No ante las personas que la exponen, sino ante la palabra. Si a mí me cae muy mal Paola, no sé, que no me gusta Paola. No sé, porque a mí yo no confío en la gente que usa gafas. Entonces, no. Confía en mí. Entonces, Paola me está diciendo algo y yo me empeño que como me lo está diciendo Paola, pues no es así, pero si me lo dice Priscila, entonces sí, Priscila sí. A Priscila sí le creo, a Paola no. Pilas, nosotros no podemos enamorarnos de las ideas de los hombres cuando en la palabra está la verdad. Y si hay algo que uno no entiende, pues dejarlo en remojo y seguir leyendo y leyendo y leyendo la palabra y compartiéndola así como estamos haciéndolo aquí, como hermanos, con humildad. No sé si quieren decir algo en estos últimos segundos que nos quedan. Nada más. No, me gustó mucho saber eso, saber sobre el gnosticismo y sobre ¿cómo se dice? Los marcionitos, como los Marción. marcianitos. Los marcianos. Y me gustó aprender sobre los marcianos, porque son realidades, son pensamientos que todavía vemos, qué impresión. Es que desde que empezamos este libro, todo lo estamos viendo y viendo y viendo y viendo y llevándolo hacia nosotros. Siempre que hablamos sobre algo de Dios, sobre la palabra, al final terminamos atravesados y confrontados, así sea el ejercicio de estudiar la historia del cristianismo. Me imagino que pasará lo mismo si estudiáramos arqueología o lo que sea, porque pareciera que Dios nos grita acerca de su plan a través de todas las cosas. Entonces, me gustó mucho el ejercicio porque también uno se ve reflejado ahí y son advertencias, son luces que te dicen, cuidado, cuidado. Otros se estrellaron contra esta piedra, no te estrelles tú, mírala, ahí está, pilas. Entonces, para que luego no pase como que, mira, no, sí te lo advertí con tanto, con la historia, con esto, con aquello. Entonces, me gustó mucho el ejercicio.
Qué bueno, Pris. Pau, ¿tú querías comentar algo? No, ya, ya. El ataque que ha tenido la iglesia y que sigue permaneciendo, bueno. Y que tenemos que tener de verdad mucho cuidado porque hasta nosotros mismos también nos podemos equivocar y sí, se ha visto mucho empezar a creer otras cosas, agregarle, a colocar mis argumentos y lo que yo creo, lo que a mí me parece mejor en base con lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Sí, gracias chicas por sus aportes, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Invitadísimos, miércoles 9 de la mañana, seguimos con el Evangelio de Juan. Jueves, ¿qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? El viernes, estudio del libro de Hechos y todos los lunes, anímense a participar en estas charlas, de estas tertulias que tenemos acerca de la historia del cristianismo. Les mandamos un abrazo grande.